Hola, ¿qué tal? Hoy me siento muy feliz. Tengo una gran persona, una gran profesionista con nosotros. Me refiero a la licenciada en psicología, Cecilia Arzola. ¿Cómo está, doctora, el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Como lo mencionaba, es licenciada en psicología. Vamos a hablar un poquito sobre pues la importancia de la psicología en los pacientes que viven con diabetes. Háblanos un poquito, doctora, acerca de la importancia de qué importancia tiene la psicología enfocado en los pacientes que viven con diabetes. Porque a veces como pacientes, tenemos mucho ese chip de yo no ocupo ir a terapia o no tan solo en los pacientes, cualquier persona. Decimos, yo no ocupo ir a terapia porque traemos esa palabra, yo no estoy loca, yo no estoy loco. ¿Qué importancia tiene aquí sí enfocado en pacientes que viven con diabetes? Recordemos que desde el momento que nos dan como ese diagnóstico de tener diabetes, es importante saber que esto pues despliega muchas emociones, ¿no? Claro. Y entonces la importancia se ve en cómo vivo ese proceso. La enfermedad en sí de la diabetes, pues tenemos pérdidas, eso es muy importante. Claro. Tenemos la pérdida de la salud, incluso a veces puede ser de la autonomía, ¿verdad? Claro. En este proceso se viven pérdidas, se viven emociones, somos seres humanos, lo sentimos. Entonces, es de la importancia de que podamos estar acompañados en un proceso psicológico, poder comprender y reconocer que esto se va dando, pues a veces puede haber mucho dolor emocional. Claro. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque en ese proceso esto va a ayudarnos a poder entender, comprender la enfermedad y pues a tener una mejor adherencia al tratamiento médico y por supuesto pues la finalidad es que se tenga una mejor calidad de vida. Sí, ¿verdad? Aquí la intención es poder comprender y aprender a vivir con esto, que no nos llegue a afectar tanto, porque también yo he llegado a conocer personas que al momento que tienen ya alguna enfermedad, de cualquiera que sea, más de este tipo, como a veces lo vemos muy fuerte este tema de la diabetes, a veces más que la misma enfermedad, es como las emociones que te bajonean, porque así lo decimos nosotros, te bajonean y te cierran, es como de ya no entras en un autoestima muy bajo, que pues ya no quieres seguir con tu vida como normalmente lo haces, te deprimes pues y ya dices, no, pues es que ya soy diabética, soy diabético, como muchos lo etiquetamos o lo etiquetan. Entonces, pues es muy importante acudir a terapia para pues que nos preparen para eso, ¿verdad, doctora? Y todo lo que llega a venir. Y también hablando en tema de familiar, supongo, porque pues ya como un familiar dices, mi familiar vive con diabetes, yo tengo que también, pues ahora sí que emocionalmente estar bien para poder yo darle un buen acompañamiento a mi familiar, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante, sobre todo en personas adultas que pues acuden a su consulta con un familiar, ¿verdad? Acompañadas de un familiar. Aquí lo que se trata de hacer es dar psicoeducación y es darle información tanto al paciente como a los familiares en cuestión de educar sobre todo este proceso emocional que se da sobre la enfermedad. Y es bien importante hacerles saber, por ejemplo, un familiar se empieza a tener la sensación de la responsabilidad de cuidar al paciente o a la persona que vive con diabetes. Entonces es muy importante hacerles saber que cómo es que se da el proceso. Es importante enseñarles a validar las emociones, pero sobre todo también que el familiar aprenda a cuidarse a sí mismo, porque enfoca toda su atención en el paciente que vive con diabetes y a veces también se descuidan. Entonces el acompañamiento tanto para la persona que vive con diabetes como para el familiar es importante. Es muy importante porque el paciente le detectan su enfermedad y automáticamente dices, pues yo también la tengo, o sea, prácticamente porque ya tengo que darle acompañamiento en todo y tengo que estar preparado para lo que venga, porque también a veces como pacientes, lo comentábamos al inicio, nos deprimimos
Y siento que es todavía un poquito más, digo, yo no lo tengo, no lo he vivido, gracias a Dios, pero pues sí conozco personas que lo han vivido y ya me voy un poquito en el tema más fuerte de cuando ya hay alguna amputación, ya tenemos la pérdida de algún miembro. ¿Cómo entra aquí la parte psicológica? Sí, bueno, hablamos de pérdidas. En esta ocasión no solamente estamos perdiendo pues la salud y tenemos un diagnóstico, estamos perdiendo una parte de nosotros, Sí. una parte del ser humano. Entonces con ella pues vienen pérdidas de la autonomía, pérdida de hasta para trasladarse, Claro. moverse, están perdiendo una parte física y eso es importante. Entonces efectivamente cuando hay una pérdida de este tipo pues el impacto emocional es grande, ¿verdad? Hay muchas emociones y por lo tanto pues la persona que vive con diabetes, en este caso el paciente, puede tener miedo, mucho miedo a lo que viene, al futuro, a lo que va a ser de su vida, porque están perdiendo pues esa parte de, es más su plan de vida, sí, por decirlo así. Ya se sienten a veces incapaces de hacer algunas cosas, siendo que a veces nada más hay que aprender pues a vivir, pues sin esa parte, a lo mejor ahora como a veces aprendemos a vivir sin personas también. En este caso, tocando el tema de las emociones, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que experimentan los pacientes que tuvieron alguna pérdida, en este caso alguna amputación de su miembro? Bueno, las emociones más frecuentes, mencioné ahorita el miedo a lo que va a pasar, a lo que se viene en su vida. Puede haber también pues vergüenza. Imaginémonos que ya ante la sociedad no tenemos una parte de nuestro cuerpo, el rechazo social, entonces pues la vergüenza, puede haber enojo consigo mismos o con lo que está sucediendo, puede haber frustración y claro que una tristeza profunda que si no cuidamos puede llevarnos a una depresión, a una ansiedad por lo que está sucediendo. Entonces, todas estas emociones se involucran cuando tenemos un duelo. Hay dolor emocional, hay pérdidas, entonces hay que cuidar todo este proceso. Hay que cuidar este proceso para aprender a vivir, pues así, en la condición en la que estemos y tratar de mejorarlo, porque digo, para todo hay solución, menos para la muerte. Por ahí siempre dicen, entonces, siempre hay que buscar alternativas, siempre hay que buscar herramientas que nos puedan funcionar, pues en todos los sentidos. En este caso, hablando de las emociones, pues hay que buscar apoyo psicológico para poder, pues salir adelante, aprender a vivir con o sin. ¿Por qué algunas personas no buscan apoyo, pues, psicológico después de una amputación? Usted en su experiencia pues sí, ¿qué nos podría compartir sobre eso? Bueno, cuando no se busca apoyo psicológico, muy comúnmente es porque tenemos esa creencia o esa idea, ¿no? De, pues no soy débil, ¿verdad? Yo puedo, soy fuerte, o sea, no nos queremos ver vulnerables, ¿no? Ante la sociedad. Generalmente tiene que ver mucho con eso y con la cultura que tenemos, ¿no? De ir al psicólogo es porque estamos locos y pues no quiero estar loco, no queremos estar loco. No es esa parte, más bien es esa resistencia, ¿no? A encontrarnos con lo que estamos viviendo, con esas emociones, pero generalmente es porque no queremos vernos débiles, tenemos como esa creencia. Sí, a veces es hasta el miedo a expresarte, a que no quieres que alguien te conozca más allá de, sí, exactamente esa parte de tu lado débil, de tu debilidad, no quieres que alguien más la conozca. A lo mejor tenemos muchas, pues, como gente, hay muchos mitos que dicen como de, no, si yo le platico todo lo que siento, todo lo que tengo, o ella conoce más de mí, y luego va y lo dice. Tenemos como que mucho a veces ese problema de, no, mejor no lo voy a decir, porque qué tal que ella va y le dice a otra persona, o no sé, pues de ahí por ahí me va a quemar, ¿no? Algo así. Pero pues no, tenemos que entender la parte, pues, de las expertas como usted, en este caso, sus códigos de ética profesional. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Hablar de la ética profesional significa pues que debe haber confidencialidad, o sea, eso es súper importante. Es un vínculo muy estrecho entre el paciente y el terapeuta y obviamente pues se debe de informar al paciente
de que así debe ser, ¿no? Solamente en ciertos casos muy específicos se rompe este código. Estoy hablando, por ejemplo, cuando ya hay ideas suicidas en el paciente por la depresión que está teniendo, okay. Ahí sí se debe de informar al paciente que debemos comentarlo a su familiar o a su ser cercano por el riesgo en el que está. Claro. Pero sí, pues nosotros como terapeutas sabemos que está ese código ético y que nosotros debemos guardar confidencialidad en todas las áreas, pero si estamos hablando del paciente que vive con diabetes, debemos hacerle saber específicamente que debe tener confianza, que debe sentirse cómodo en esa área, en ese espacio que estamos brindando para escuchar, tener una escucha activa, validar emociones y que todo lo que se diga en ese espacio, ahí va a quedar. Ahí se queda. Lo que pasa ahí se queda. Sí, y cuando se involucra al familiar o al cuidador, entonces son actividades que debemos de hacer como equipo, en ese sentido, sí, ¿no? Con la familia, el paciente y el terapeuta. No, pues sí, tenemos que estar informados y saber de qué se va a tratar mi sesión psicológica, saber que lo que pase ahí se va a quedar para tener esa confianza. También, pues, algo muy importante es la profesional o el profesional que nos brindan esa confianza de saber que nos van a dar ese acompañamiento y esa asesoría o a veces como personas solamente necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos desahogarnos y pues que nos orienten, que nos aconsejen y pues qué mejor que a ustedes, que sepamos que, bueno, me gustaría que usted lo mencionara, que no necesito estar loca o pensar que estoy loca para poder ir a terapia. Claro que no. Yo creo que la mayoría de las personas, y no es que digo que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una situación difícil, complicada, y el simple hecho de que pues acudamos a una sesión terapéutica, debemos definir también, hay sesiones donde solamente se da orientación psicológica, psicoeducación, diferente a llevar una terapia. Entonces, el sentirnos escuchados, acompañados, creo que eso es lo importante para que el proceso no se sienta tan difícil. Y eso no significa que estemos locos, ¿no? Significa que el estar acompañado se vuelve menos complicado. Sí, ya por decirlo así, se divide la carga, no te cargas tú solito esa presión que sientes por tener una enfermedad, por ejemplo. Ya sabes que tienes a alguien que te comprende y que sabe que estás pasando por un proceso a lo mejor difícil, un proceso nuevo, pero que no es el fin del mundo y que vamos a buscar juntos una solución, por ejemplo, que te voy a ayudar, que te voy a aconsejar y pues que te voy a dar un muy buen acompañamiento pues ahora sí que en lo que resta o en lo que va de la enfermedad, hablándose de una enfermedad o de cualquier proceso o etapa que se esté viviendo, ¿verdad, doctora? Así es. Y sobre todo, pues ahora sí que acompañándolos para brindar herramientas o estrategias, habilidades incluso. Para afrontar. Desarrollar, incluso a veces hablando de las pérdidas en alguna amputación, aprendemos a desarrollar otras habilidades o pues sí que ni siquiera conocíamos que teníamos y a veces los profesionales nos ayudan, nos apoyan a descubrir eso que ni siquiera imaginábamos que teníamos. Doctor, ¿usted qué mensaje le gustaría dejar a los profesionales de la salud y a la sociedad en general? Bien, bueno, como mensaje yo diría que la atención a los pacientes que viven con diabetes y sobre todo a personas que viven alguna amputación, pues es integral. Esa atención es integral y debemos recordar que no podemos separar el cuerpo y la mente. Claro. ¿Sí? Que es integral hablar, pues somos seres físicos, mentales, sociales, espirituales, entonces debemos tener en cuenta esta parte. Que trabajar en equipo es importantísimo. Ahora sí que este proceso multidisciplinario, integral entre los profesionistas, es importante para el paciente, que nuestro objetivo es la persona que vive con diabetes y sobre todo mencionarles que bueno, aquí en Única yo veo que están llevando este proceso del trabajo en equipo, que es multidisciplinario y que los invitamos pues a conocer
la importancia de integrar la salud mental en este proceso de enfermedad física que es la enfermedad de la diabetes. De la diabetes. No, pues muchísimas gracias, doctora. Como usted lo dijo, en Única Clínica Ambulatoria contamos con los diferentes especialistas, en este caso con la psicóloga, con la nutrióloga, la educadora en diabetes, con muchos especialistas que nos pueden apoyar en esta y muchas otras enfermedades, porque le digo, no nada más hay que tratar, o no nada más habemos pacientes que viven con diabetes o que no vivimos con diabetes, pero a veces hay que cuidar, incluso prevenir. Entonces, por cualquier detalle, pregunta, comentario que ustedes tengan, con todo gusto y confianza pueden llamar a los siguientes números para pues agendar una cita con la psicóloga. Ella está aquí en Única Clínica Ambulatoria y pues está para apoyarnos, ¿verdad, doctora? Claro que sí, con todo gusto aquí estamos para ese acompañamiento. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Espero que nos podamos ver en un siguiente espacio para resolver las dudas que le puedan surgir a los pacientes, a las personas, al público en general que nos está viendo, pues para que usted nos pueda orientar. Claro que sí. Muchísimas gracias.